Día 203. Oremos por Nepal. Esdras capítulo 3. En el mes de Tanim, los judíos ya se habían instalado en sus pueblos, así que fueron a reunirse en Jerusalén. Entonces el sacerdote Josué, hijo de Josadac, y los demás sacerdotes comenzaron a construir el altar de Dios junto con Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus parientes. Hicieron esto para poder ofrecer allí ofrendas para el perdón de los pecados, de acuerdo con las instrucciones que Moisés había dado. A pesar de que tenían miedo de la gente que vivía en ese lugar, colocaron el altar donde había estado antes. Presentaron a Dios ofrendas por la mañana y por la tarde. También celebraron la fiesta de las enramadas de acuerdo con lo que ordenaba la ley, y ofrecieron diariamente la cantidad de ofrendas que correspondía. También ofrecieron las ofrendas acostumbradas en la fiesta de la luna nueva y en todas las fiestas dedicadas a Dios. Además daban a Dios ofrendas voluntarias. Y aunque todavía no habían empezado la reconstrucción del templo, desde el primer día del mes de Tanim comenzaron a presentar a Dios ofrendas para el perdón de pecados. Después, le pidieron permiso al rey Ciro para que los habitantes de Tiro y de Sidón cargaran sus barcos con madera de cedro del Líbano y la llevaran hasta el puerto de Jope. A esta gente le pagaron con comida, bebida y aceite, y a los albañiles y carpinteros les dieron el dinero necesario para comenzar su trabajo. Zorobabel y el sacerdote Josué comenzaron la reconstrucción del templo de Dios 1 año y 2 meses después de haber llegado a Jerusalén. Los ayudaron los sacerdotes, sus ayudantes y todos los judíos que habían regresado a Jerusalén. Y para dirigir los trabajos eligieron a hombres de la tribu de Leví mayores de 20 años. Así, Josué, sus hijos y parientes dirigieron los trabajos de reconstrucción del templo de Dios con la ayuda de Cadmiel y sus hijos, que eran de la familia de Jobdavías. También los ayudaron los de la familia de Genadad. Cuando los constructores colocaron los cimientos del templo de Dios, los sacerdotes se pusieron de pie y alabaron a Dios con trompetas. Llevaban puestas sus túnicas sacerdotales. También los descendientes de Leví, de la familia de Asaf, que estaban con ellos, alabaron a Dios haciendo sonar sus platillos, según lo que años atrás había ordenado el rey David. Al ver que se había comenzado a reconstruir el templo, todo el pueblo gritaba de alegría y alababa a Dios. Los gritos de alegría se mezclaban con el llanto de la gente, y desde lejos se escuchaba el alboroto. Unos cantaban alabanzas y daban gracias a Dios, y otros decían: Dios es bueno, Él nunca deja de amarnos. Muchos sacerdotes, sus ayudantes y jefes de familia lloraban en voz alta, pues ya eran ancianos y habían conocido el primer templo. Esdras 4. Los enemigos de los judíos se dieron cuenta de que estos habían regresado del exilio en Babilonia y estaban reconstruyendo el templo de su Dios. Así que fueron a ver a Zorobabel y a los jefes judíos y les dijeron: déjenos ayudarlos a reconstruir el templo de Dios. Nosotros adoramos al mismo Dios que ustedes. Desde que el rey Esarhadón de Asiria nos trajo a vivir aquí, hemos estado presentando ofrendas a Dios. Pero Zorobabel, Josué y los demás jefes judíos contestaron: no podemos aceptar la ayuda de ustedes. Solo nosotros podemos reconstruir el templo de nuestro Dios, porque así nos los ordenó el rey Ciro de Persia. Entonces la gente que vivía allí trataba de desanimar a los judíos y meterles miedo para que no reconstruyeran el templo. Además, le pagaron a algunos asistentes del gobierno para que no los dejaran continuar con la reconstrucción. Esto sucedió durante los reinados de Ciro y de Darío, reyes de Persia. Cuando comenzó a reinar Asuero, el nuevo rey de Persia, los enemigos de los judíos le presentaron una acusación contra ellos. Tiempo después hubo otro rey llamado Artajerjes. Al principio de su reinado, Bislam, Mitridates, Tabael y los demás compañeros le escribieron una carta en arameo que fue traducida al persa. El comandante Rehum y el secretario Simsai también le escribieron al rey Artajerjes una carta en contra de los judíos.
La firmaron los gobernadores, los jueces y los consejeros de Persia, Erec, Babilonia y Susa. También la firmaron los asistentes de las naciones que habían sido expulsadas de sus territorios por el famoso y gran rey Aspanar. Estas naciones ahora vivían en las ciudades de Samaria y en el resto de la provincia al oeste del río Éufrates. La carta decía: reciba usted, gran rey Artajerjes, un saludo de nosotros, sus servidores. Queremos informarle que los judíos que salieron de Babilonia y que volvieron a Jerusalén están reconstruyendo esa ciudad rebelde y malvada. Ya han comenzado a reparar los cimientos y a levantar los muros de protección. También le hacemos saber que cuando ellos terminen de reparar esos muros y la ciudad esté reconstruida, no van a querer pagar ninguna clase de impuestos y el tesoro del reino sufrirá pérdidas. Nosotros estamos al servicio de su majestad y no podemos permitir que lo ofendan de esta manera. Por eso le enviamos esta información, para que usted mande a revisar los archivos del palacio. Allí encontrará que esa ciudad es rebelde y peligrosa para los reyes y sus provincias. Comprobará que ya en otros tiempos se habían organizado en ellas rebeliones y que por ello fue destruida. Queremos que su majestad sepa que si reconstruyeron esa ciudad y se terminan de reparar sus muros, usted ya no tendrá dominio sobre la provincia que está al este del río Éufrates. El rey les envió esta respuesta. Saludos del rey al comandante Rehum, al secretario Simsai y a todos los compañeros que viven en Samaria y en el resto de la provincia al oeste del río Éufrates. He leído la traducción de la carta que ustedes me enviaron y ordené que se hiciera una investigación. Hemos encontrado que esa ciudad ya se había rebelado antes contra otros reyes y que en ella siempre ha habido alborotos. También se comprobó que hubo en Jerusalén reyes poderosos que dominaron en la provincia al oeste del río Éufrates, a quienes se les pagaba toda clase de impuestos. Por lo tanto, ordeno detener la reconstrucción de la ciudad hasta que reciban órdenes mías. Hagan cumplir esta orden enseguida para que no se perjudique más el reino. Tan pronto como Rehum, el secretario Simsai, y sus compañeros leyeron la carta del rey Artajerje, fueron rápidamente a Jerusalén y obligaron a los judíos a detener los trabajos. Así que la reconstrucción del templo de Dios quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Tito 3. A los hermanos de la iglesia. Recuérdeles que deben obedecer a los gobernantes y a las autoridades del país. Recuérdeles también que deben ser obedientes en todo y estar siempre dispuestos a hacer el bien. No deben hablar mal de nadie ni discutir. Deben ser amables con todos y mostrar humildad en su trato con los demás. Antes, nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos. Para divertirnos, hacíamos todo lo malo que se nos ocurría. Éramos malvados y envidiosos y esclavos de esos malos deseos. Todo el mundo nos odiaba y nosotros también odiábamos a los demás. Pero Dios, nuestro Salvador, nos mostró que Él es bueno y que ama a todo el mundo y nos salvó. Pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Gracias a Jesucristo, nuestro Salvador, Dios nos dio al Espíritu Santo. Por su gran amor, Dios nos aceptó y nos dio la seguridad de que tendremos la vida eterna tan esperada. Esto es verdad y quiero que insistas en enseñarlo para que los que confían en Dios se dediquen a hacer lo que es bueno. Estas cosas son buenas y ayudan a otros, a todos, pero no te pongas a discutir acerca de tonterías ni prestes atención a las leyendas que hablan de nuestros antepasados. No te enojes ni te pelees con nadie, sino por hablar de la ley de Moisés, solo por hablar de la ley de Moisés. Esas discusiones son inútiles y no conducen a nada. A los que siempre están peleando en la iglesia, llámale la atención 1 o 2 veces. Si no te hacen caso, apártate de ellos. Puedes estar seguro de que esa gente ha dejado de creer en la verdadera enseñanza y sus propios pecados demuestran que son culpables. Voy a mandarte a Artemas y a Tíquico.
Tan pronto como llegue uno de ellos, haz todo lo posible por venir a visitarme en Nicópolis, porque allí pienso pasar el invierno. Ayuda en todo al abogado Cenaz y también a Apolo. Dales todo lo que necesitan para seguir su viaje y cuídate de que no les falte nada. Los nuestros deben aprender a hacer lo bueno y ayudar a los demás. Así vivirán como personas útiles. Todos los que están conmigo te envían saludos. Saluda a todos nuestros amigos de la iglesia. Deseo de todo corazón que el amor de Dios los acompañe siempre. Aquí tienes más videos. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.